Atención México, atención mundo entero, lo que acaba de detonar en las últimas horas sacude los cimientos de la relación entre dos naciones. Lo que ayer era tensión diplomática, hoy es un enfrentamiento directo, una declaración de soberanía que retumbará en todo el continente. No es una negociación que se complicó, no es una advertencia sin consecuencias, es un desafío sin precedentes al poder más grande del hemisferio. Y México acaba de lanzarlo, sin rodeos, sin condiciones, sin pedir permiso. El gobierno mexicano rechazó en pleno el ultimátum que Washington puso sobre la mesa. Una respuesta que amenaza con encender una guerra comercial que nadie en Norteamérica está en condiciones de absorber. Lo que ocurrió en las últimas horas tiene una gravedad que no cabe en un titular. Nadie lo vio venir con esta contundencia y Washington todavía no termina de procesarlo. En los próximos minutos vas a descubrir 3 verdades que cambian todo lo que creías saber sobre este conflicto. Primera, ¿qué exigió exactamente Washington? ¿Por qué México lo rechazó sin negociación? ¿Y cuál es el mecanismo técnico que está en el centro de todo? Segunda, los números reales que ningún analista en Estados Unidos quiere que circulen. Cifras que demuestran que la amenaza arancelaria es un suicidio económico para Norteamérica entera. Tercera, y esto es lo más explosivo, la lista de represalias quirúrgicas que México construyó en silencio, apuntando directo al corazón político de Estados Unidos, a los estados que deciden elecciones presidenciales. Quédate hasta el final porque la última pieza lo cambia todo. Suscríbete a NotiMX. No te pierdas ninguna actualización de esta crisis que está redefiniendo el futuro de México. Lo que acaba de suceder tiene una gravedad que no cabe en un titular. En las últimas horas se confirmó que la Secretaría de Economía de México envió una respuesta oficial, un rechazo rotundo, sin matices, sin letra pequeña, a la exigencia impuesta por la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai. Washington había puesto a México contra la pared, el pretexto, una cláusula de seguridad nacional, la exigencia, aceptar una supervisión directa y sin precedentes sobre las plantas siderúrgicas mexicanas. El ultimátum, o abren las puertas de sus fábricas a inspectores extranjeros o enfrentan aranceles de hasta el 25% sobre el acero y el aluminio. 25%. Repitamos esa cifra. 25% de arancel. ¿Seguridad nacional? Las fundidoras de Coahuila son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Detente, respira, procesa esto. La respuesta de México fue un portazo. No a la violación de nuestra soberanía industrial. No a permitir que inspectores extranjeros auditen nuestras empresas en nuestro propio territorio. No a ser tratados como una provincia en lugar de un socio comercial. México calificó esta exigencia como una extralimitación inaceptable de los acuerdos firmados en el TEMEC, el tratado que supuestamente nos une como socios en igualdad de condiciones. Y en el centro de todo esto hay un mecanismo técnico con un nombre que va a escuchar mucho en los próximos días. La regla de fusión y vertido. Estados Unidos exige que todo el acero exportado a su mercado sea fundido y moldeado íntegramente en Norteamérica. El argumento oficial es cerrar la puerta trasera al acero chino o ruso que podría entrar triangulando a través de México. Pero lo que Washington realmente quiere no es solo un certificado de origen, quiere el derecho de entrar a nuestras fábricas, de revisar nuestros procesos, de auditarnos como si fuéramos una colonia, no un socio soberano. Lo que Washington no vio venir fue la respuesta que México ya tenía lista. Pero esta amenaza no surge de la nada. Para entender lo que está pasando, hay que ver la sombra que se proyecta detrás de la Casa Blanca. Estas tácticas de presión comercial, usar la seguridad nacional como garrote para imponer condiciones, no son nuevas, son el sello de fábrica de una doctrina que Donald Trump instaló en el corazón de la política exterior estadounidense. Fue su administración la que desempolvó la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, una reliquia de la Guerra Fría, una herramienta diseñada para tiempos de conflicto armado, ahora reciclada como arma comercial contra aliados y socios. La administración actual la heredó y en lugar de guardarla la está usando. ¿Por qué? Quizás por la presión de los sindicatos del acero en estados que deciden elecciones, quizás por convicción propia de que el proteccionismo es el camino, pero el resultado es el mismo, una lógica agresiva que no distingue entre rivales y socios. Piénsalo así, y encima de todo eso flota una amenaza mayor. La posible vuelta de Donald Trump al poder envenena cada negociación, cada cálculo, cada movimiento. México no está negociando solo con la administración actual, está negociando con la sombra de un hombre cuyas políticas contra México fueron condenadas en todo el mundo y que podría volver a sentarse en el despacho oval. La comunidad internacional lo ve con alarma. Países de América Latina que también han sufrido esta diplomacia de presión reconocen en la postura de México algo más que una disputa comercial. Ven un acto de resistencia, una línea trazada en la arena. Eso no es opinión, son datos y aquí viene lo que Washington no quiere que sepas. Lo que el gobierno mexicano tiene preparado en silencio va a sorprender a más de uno. La primera reacción que importa no viene de los mercados, no viene de los analistas, viene de adentro del poder mexicano. Fuentes cercanas al equipo de transición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum confirman que esta postura de firmeza fue consultada directamente con ella. Tiene
tiene su respaldo total, sin reservas, sin letra chica. El mensaje que se está enviando al mundo es deliberado. El nuevo gobierno de México no va a comenzar su mandato de rodillas. La frase que circula en los círculos políticos lo dice todo. Sin libertad no hay concesiones. No es una declaración técnica, es una declaración de principios. Una advertencia de que la soberanía no está en la mesa de negociación ni siquiera cuando al otro lado está el mercado más grande del planeta. Internamente, esto se describe como una respuesta ante lo que el propio equipo de transición llama un agresor histórico. No están improvisando, están reconociendo décadas de presiones, intervenciones y condiciones impuestas. Y decidiendo que esa dinámica termina aquí, Claudia Sheinbaum no es una política tradicional, es científica de formación, doctora en ingeniería energética, experta en sistemas complejos. Cuando ve un problema, no reacciona desde el ego, no reacciona desde el miedo, lo analiza, lo descompone en variables y encuentra el punto exacto donde aplicar la presión correcta produce el máximo resultado con el mínimo costo. Eso es exactamente lo que hizo aquí. Mientras Washington celebraba creyendo que tenía el control, Sheinbaum ya tenía el tablero armado. La respuesta no llegó en un arrebato, no fue una reacción de pánico. Era una trampa perfecta que llevaba meses construyéndose en silencio, cada pieza en su lugar, cada movimiento calculado, esperando exactamente este momento. Este momento no es solo una respuesta a un ultimátum, es la definición del tono de los próximos 6 años. Quédate, porque en 2 minutos te revelo la pieza que nadie en Washington calculó. Y mientras Sheinbaum ancla la postura política, desde la industria llega una advertencia que Washington debería estar escuchando con mucha más atención de la que le está prestando. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Canacero, acaba de publicar un comunicado que no deja lugar a interpretaciones. Aplauden la defensa de la soberanía y al mismo tiempo lanzan una advertencia que debería helar la sangre en Washington. Si estos aranceles se materializan, Estados Unidos no estaría dañando a México, se estaría disparando en el pie. El argumento es demoledor. Primer dominó, la cadena automotriz se rompe. Un colapso en las negociaciones generaría un daño inmediato de al menos $10,000 millones repartidos entre ambas economías. Pero esa cifra fría no captura lo que realmente está en juego. Un solo componente automotriz, un arnés, un chasis, puede cruzar la frontera entre México y Estados Unidos hasta 8 veces durante su fabricación. Se procesa aquí, se envía allá, regresa, vuelve a cruzar 8 veces. Ahora aplique un arancel del 25% en cada cruce. El costo de producción no sube. Se dispara a niveles absurdos. Repitamos esa cifra para entender su magnitud. Se estima que la competitividad manufacturera de Estados Unidos caería un 15% a nivel global. Los autos ensamblados en Norteamérica se volverían invendibles frente a los asiáticos y europeos. Segundo, dominó. La inflación golpea al consumidor estadounidense. ¿Qué significa esto para tu bolsillo? Para el ciudadano de a pie, para las familias mexicanas en Estados Unidos, esto se traduce en algo muy concreto. Si los aranceles se materializan, el precio de los automóviles sube, los electrodomésticos suben, todo lo que contenga acero sube. La inflación, que ya preocupa a millones de familias en ambos países, recibiría un golpe nuevo y brutal. Tercer dominó. China gana sin mover un dedo. Un arancel del 25% no debilitaría solo a la industria mexicana. Derrumbaría la competitividad de toda la cadena de suministro norteamericana y mientras Norteamérica se enfrasca en una pelea interna, los productores de acero de Asia, China a la cabeza, estarían abriendo champaña. No fue coincidencia, nunca lo fue. Y México no va a quedarse viendo cómo pasa todo esto. Lo que el gobierno mexicano tiene preparado en silencio es una jugada que nadie en Washington anticipó. Esto no es una improvisación, no es una reacción emocional, es ajedrez. El gobierno mexicano lleva semanas construyendo en silencio una lista de productos estratégicos estadounidenses que serían objeto de aranceles de respuesta si Washington aprieta el gatillo. Una lista diseñada no para dañar a la economía estadounidense en general, sino para golpear exactamente donde más duele políticamente. Es jiu-jitsu puro. Trump llegó con una masa, México respondió con un escalpelo. Los productos seleccionados tienen nombre y tienen dirección. Maíz, carne de cerdo, manzanas. ¿Por qué esos 3? Porque no son productos cualquiera. Provienen del cinturón agrícola estadounidense. Los estados que deciden elecciones presidenciales. Los estados que ningún político en Washington puede permitirse perder. La lógica es quirúrgica. México no busca una guerra económica total. Busca generar una presión interna tan precisa, tan dolorosa para los agricultores y ganaderos de esos estados, que sean ellos mismos, no los diplomáticos, no los analistas, quienes obliguen a su propio gobierno a dar marcha atrás. Es la diferencia entre pegarle a alguien en el pecho y pegarle exactamente en la costilla rota. México aprendió a jugar este juego y lo está jugando mejor que su contraparte. Aquí es donde el plan completo se revela, porque mientras Washington cree que está negociando una disputa de acero, México está moviendo piezas en un tablero mucho más grande, un tablero donde las consecuencias van mucho más allá de los aranceles.
Debajo de esta disputa comercial se está moviendo algo mucho más profundo. Este conflicto no es un hecho aislado, es una grieta, y las grietas, cuando nadie las atiende, se convierten en fracturas. Durante décadas, la política exterior mexicana se construyó sobre una premisa. La relación con Estados Unidos era complicada, sí, pero era la relación. El TMEC era la piedra angular, el ancla, la razón por la que México organizaba su economía, su industria, su futuro alrededor de su vecino del norte. Pero hay un límite para cuántas veces un socio puede comportarse como un jefe antes de que el otro empiece a mirar hacia otro lado. Y del otro lado hay actores que llevan tiempo esperando exactamente este momento. El primero, el bloque BRICS. China y Rusia observan cada movimiento. No están viendo esta crisis como un problema, la están viendo como una oportunidad. Llevan meses cortejando a México con ofertas de inversión en infraestructura crítica, puertos de aguas profundas, corredores ferroviarios interoceánicos, desarrollo industrial de largo plazo. Si Washington sigue presionando, podría lograr lo impensable: empujar a su segundo socio comercial más grande, su vecino inmediato del sur, directamente a los brazos de sus mayores rivales globales. El segundo, Washington, delibera mientras el reloj corre. Cada hora que pasa sin una salida diplomática es una hora en que los inversores recalculan, las empresas congelan decisiones y los mercados absorben la incertidumbre. La segunda opción para Washington es retroceder, retirar la exigencia de inspecciones en sitio. Eso sería una victoria visible para Sheinbaum y una derrota igual de visible para la Casa Blanca. En el clima político actual, retroceder tiene un costo que pocos en Washington están dispuestos a pagar. El tercero, y este es el más dramático, el diálogo es el único camino que no termina en desastre. Buscar un mecanismo de certificación de origen que México pueda aceptar sin sacrificar su soberanía es el camino más racional, pero la racionalidad en el clima político actual no siempre gana, y si no gana, las consecuencias de un México pivotando hacia el bloque BRICS serían tectónicas. No estamos hablando solo de comercio, estamos hablando de una reconfiguración del equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental. La pregunta ya no es si Washington tendrá que responder, la pregunta es cuándo y en qué condiciones. El tablero está en movimiento y el siguiente movimiento lo cambia todo. Detente un segundo y procesa lo que acaba de ocurrir. Primera, México rechazó el ultimátum de Washington sin condiciones y sin negociación previa. La amenaza de aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio pende ahora sobre la relación comercial más grande del planeta, y México no parpadeó. Segunda, el gobierno de Claudia Sheinbaum respaldó esta postura sin reservas, convirtiendo una disputa técnica en una declaración de dignidad nacional. La industria mexicana advirtió que una guerra arancelaria destruiría a Norteamérica entera, no solo a México. Tercera, México ya tiene lista una lista de represalias quirúrgicas apuntando directo a los estados que deciden elecciones en Estados Unidos. Y el bloque BRICS observa, paciente, listo para ocupar el espacio que Washington está vaciando con su propia torpeza. Tu generación conoce esta historia, la vivió, vio el México donde las decisiones se tomaban en Washington y se pagaban en Oaxaca y en Guerrero, vio las condiciones del FMI, vio las privatizaciones forzadas, y ahora ve a una presidenta que llega a esa misma mesa con datos en la mano y una línea roja que no se negocia. Eso no es política, eso es dignidad, y tú eres parte de ese México. La soberanía de México se está defendiendo ahora mismo, y nosotros vamos a estar aquí para contártelo con honestidad. Dale like ahora mismo si crees que México tiene razón. Suscríbete a Noti MX. Activa la campana para no perderte el siguiente capítulo. Y antes de irte, dime en los comentarios, ¿crees que Washington va a retroceder y retirar las exigencias de inspección antes de que México active sus aranceles de represalia? ¿O va a apretar el gatillo aunque le cueste caro a sus propios agricultores? La soberanía de México no se negocia. Nos vemos mañana.